Hola, para hacer nuestra versión de gorritos de fantasma que presentamos en el proyecto de hoy, vamos a usar lana acrílica o de algodón o una mezcla de color blanco, color negro, el lazo y el borde del color que ustedes prefieran. Y aparte de la lana, vamos a usar una aguja, en este caso la que yo estoy usando es el número 4. Vamos a usar la aguja lanera para esconder las hebras. Vamos a usar una aguja para coser esta boquita al final. Aguja normal con hilo negro y blanco para coser los ojitos al gorro. Y en la otra versión para coser también la boca. Y vamos a usar tijeras. Al momento de tejer los ojos vamos a usar un marcapuntos. Y ya está, eso es todo lo que vamos a usar para la labor. Pues bueno, vamos a divertirnos un rato. Comenzamos haciendo un aro mágico dentro del que vamos a tejer 12 puntos altos. El primero lo hacemos con 3 cadenas y ahora tejemos 11 puntos altos aquí dentro. 1, 2 y 11. Cerramos el aro y clavamos la aguja en la tercera cadena de comienzo y deslizamos el hilo. La siguiente vuelta vamos a duplicar los puntos altos. Empezamos con 3 cadenas, tejemos un punto alto en este mismo espacio y continuamos tejiendo 2 puntos altos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Finalizamos la vuelta y clavamos la aguja en la tercera cadena de comienzo y deslizamos el punto. Ya tenemos 24 puntos. Vamos a continuar aumentando. Esta vez tejemos las 3 cadenas, no tejemos más en este y en el siguiente tejemos 2 puntos altos. En el próximo no tejemos aumento y en el siguiente sí. Un punto sin aumento, un punto con aumento. Terminamos la vuelta con un aumento y deslizamos en la tercera cadena de comienzo, pinchamos la aguja y deslizamos la hebra. Todavía nos queda seguir aumentando. Subimos con 3 cadenas, el siguiente punto no hay aumento y el próximo sí. Ahora trabajamos toda la vuelta, 2 puntos sin aumento, 1 con aumento. Llegamos al final de la vuelta y tejemos en el último punto el último aumento. Pinchamos la aguja en la tercera cadena de comienzo y deslizamos el hilo. Nos quedaría hacer una vuelta más de aumento. Subimos con 3 cadenas, ahora vamos a hacer 3 puntos sin aumento y en el cuarto hacemos el aumento. Nos quedan 5 puntos, así de 5 en 5. 3 puntos sin aumento y en el cuarto hacemos un aumento, tenemos otros 5. Así hasta completar 60 puntos en la vuelta. Llegamos al último punto de la vuelta, aumentamos, clavamos la aguja en la tercera cadena y deslizamos el hilo. Ya estarían completas todas las vueltas de aumento. A partir de ahora vamos a trabajar 9 vueltas sin aumentos para darle la altura al gorrito. Simplemente sería como hemos hecho hasta ahora, pero sin aumentar. 3 puntos de cadena para iniciar y un punto deslizado sobre la tercera cadena que hacemos ahí aquí al comienzo para terminar.
así 9 vueltas. Llegamos al final de la vuelta, deslizamos la aguja en la tercera cadena y ya tenemos la altura que queríamos para nuestro gorro. Ahora en esta versión del fantasmita vamos a hacerle los arcos al final del gorro. Para eso vamos a tejer de la siguiente manera. En vez de tejer en las 2 hebras como hemos tejido todo el gorro hasta ahora, vamos a tejer en la unión de los dos puntos altos. Entonces no clavamos la aguja, sino que la vamos a deslizar entre los 2 puntos altos que tenemos aquí. La metemos aquí y aquí trabajamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es 2 puntos medios. Para eso tomamos hebra, pasamos la aguja, sacamos las 3 hebras y pasamos. Hacemos otro y pasamos. En el siguiente vamos a tejer 2 puntos altos. Cogemos hebra, metemos la aguja, tenemos un punto alto y 2. En el siguiente, la siguiente unión, vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Doble hebra, pasamos la aguja y sacamos 2 y sacamos 2. Otra doble hebra y en el mismo hueco pasamos otra vez la aguja, 2, 2 y 2. Próximo hueco, vamos ahora a hacer la inversa. Hacemos 2 puntos altos, 1, 2. En el próximo hacemos 2 puntos medios, cogemos hebra, 1, 2 y aquí, ahora sí, en el punto que viene ahora, clavamos la aguja en el punto y hacemos un punto deslizado. Y ya tendríamos el primer arco. Y así vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Llegamos al último y hacemos igual. 2 puntos medios, 2 puntos altos, dos puntos altos dobles, ahora decrecemos, 2 puntos altos, dos puntos medios y finalizamos con un punto deslizado. Cortamos la hebra y ya tenemos el gorro con las ondas. Vamos ahora a hacer los ojos. Vamos a hacer el ojo en este color amarillo para efectos de que se vea mejor el vídeo, pero va en color negro los dos ojitos. Hacemos un aro mágico que sujetamos con una cadena y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el aro y ahora deslizamos la aguja en el primer punto bajo que hemos tejido. Que sería este que está aquí. En ese punto bajo vamos a tejer un aumento y en cada uno de ellos, es decir, vamos a tejer 6 aumentos. Tejemos uno y en el mismo tejemos otro, serían 2. Si quieren y les es más fácil, en esta labor pueden hacer uso del marcapuntos, colocando el marcapunto aquí en el primer punto que tejimos.
Y así vamos a continuar hasta el final de la vuelta. En la siguiente vuelta quitamos el marcapunto y vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. Aquí tenemos un punto bajo, marcamos otra vez el inicio de la vuelta, tejemos 2 aumentos, uno y 2, aquí el segundo aumento. Los siguientes 4 puntos los trabajamos sin aumento, 1, 2, 3, 4, volvemos a hacer 2 aumentos, 1 y otro aquí, y trabajamos los 3 últimos puntos sin aumento, 1, 2 y 3. Quitamos el marcador y comenzamos la siguiente vuelta. Trabajamos un punto bajo, lo marcamos y ahora vamos a trabajar 3 aumentos. Aquí hacemos uno, en el próximo hacemos otro y uno más. Ahora trabajamos 5 puntos sin aumento. Primero sería este, 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a tejer 3 aumentos. Otro y el último, y ahora tejemos los 4 puntos que nos quedan restantes sin aumento, 1, 2, 3 y 4. A esta altura ya tenemos más o menos el tamaño de un ojo. Si ustedes quieren hacerlo de este tamaño, pues ya lo dejan hasta aquí. Tienen el tamaño de un ojito. Si quieren hacerlo un poquito más exagerado, más grandito, pues hacemos otra vuelta para que sepan cómo aumentar esto una vuelta más. Quitamos el marcador. Tejemos un punto bajo. Colocamos, por si acaso nos equivocásemos. Volvemos a hacer otro punto sin aumento, serían 2. Ahora tejemos 4 aumentos, 1, 2, 3 y 4. 7 puntos que vamos a tejer sin aumento. Aquí hay que tener cuidado cuando el primero, que a veces no lo saltamos porque está muy pegado al otro, pero es aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer los 4 aumentos de este lado. Un aumento, 2, 3,
3 y el último aumento sería aquí y tejemos 5 puntos que nos quedan sin aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Quitamos el marcador y para terminar, para cerrar, deslizamos en ese primer punto, deslizamos, hacemos un punto enano o punto deslizado, apretamos, cortamos la hebra y ya tendríamos el ojito un poco más grande. Aquí tenemos ya los dos ojos en color negro. Al final, en este ejemplo, vamos a usarlo con una vuelta menos. Podríamos haberlo hecho así de grande, también queda bien, o uno grande y uno pequeño, como ustedes quieran. Para el ejemplo nosotros vamos a coser estos dos. Para coserlo simplemente sería sujetarlo, contar la misma distancia, si los quieren simétricos, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de esta misma vuelta iríamos por aquí y contaríamos también 8 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo sujetamos con un alfiler y para coserlo sería, como hemos hecho otras veces, en este caso he enhebrado en negro, pero también pueden enhebrar en blanco. Voltean por aquí atrás y van pasando el hilo entre sujetando el ojo y el gorro. En este caso, como lo he hecho en negro, también pueden sacar la aguja hacia afuera y volverla a meter hacia adentro. Si lo enhebran solo en blanco, entonces solo cosen por detrás para que no se vean las puntadas blancas sobre el ojo. Y así van cosiendo todo el borde del ojo. Ya tenemos los ojos colocados, ahora faltaría la boca. Para la boca pueden hacerlo de diferentes formas. Pueden hacer esta, que es una cadena de 25, una línea de 25 cadenas, hemos tenido aquí 25 cadenas, o pueden hacerlo con hilo, parte de la lana, y hacerla cosiéndola directamente aquí en el gorro, metiendo la hebra por detrás y haciendo la línea de la boca. Lo pueden hacer así por trozos, van colocando el hilo por ejemplo, ¿no? Si nosotros la vamos a hacer con la de las cadenas y la haremos cosida. Para ello simplemente ponemos el borde aquí donde lo vaya a comenzar, vamos a hacerlo medio sonriendo y vamos a pasar la hebra para atrás. Bueno, eso lo podemos hacer al final también, no pasa nada. Que la vamos a esconder entre los hilos y con la aguja de coser y el hilo, en este caso es preferible que sea hilo blanco, hemos dejado el negro por lo del ojo, van cosiendo aquí atrás y van sujetando la boquita en la forma que quieran ir dibujándola, y después pueden hacerle el efecto de la costura de la boca, y eso lo podrían hacer de la siguiente forma: con una hebra que esté enhebrada, van metiendo la aguja por aquí, por ejemplo, después la hebra la esconden o la cosen como prefieran y lo pasan por aquí y hacen el dibujo que ustedes quieran. Pueden hacerlo en líneas rectas o pueden hacerlo así en cruz.
y así vamos poniendo diferentes, haremos unas 3. Esto lo podemos pasar, la hebra la podemos ir escondiendo aquí para que no nos quede después los hilos por dentro, aunque no se vean, pero no queda bonito. Entonces podemos ir pasándolo escondiéndolo hasta llegar a donde vamos a hacer la siguiente parte de la boquita. Y entonces aquí ya sacamos hacia arriba otra vez y podemos hacer otra cruz. Volvemos a hacer lo mismo y ya eso sería lo que viene siendo el gorrito. Otra cosa que pueden hacer, ir explicando, es ponerle el brillito del ojo. Para eso enhebraríamos con una hebra en blanco por dentro del ojo. Podemos esconder primero la hebra para dejarla sujeta y después cogemos en el ojito y hacemos como una línea. Pasamos una brita así y eso es lo que le daría el brillo al ojito. Como el ojo es tan grande, vamos a pasarle otra más justo al lado. Y ya tendríamos esta versión del gorro finalizada. Si quieren le pueden colocar, aquí tenemos un lacito, se lo pueden colocar o pueden dejarlo así como lo tienen ahora, como prefieran. Ahora vamos a explicar cómo sería la otra versión sin hacer la sonda, sino rematando con un color. Terminamos esta vuelta, que es la última, para darle el tamaño al gorro. Ya tenemos el tamaño deseado. Ahora para esta versión lo que vamos a hacer es colocar un borde en otro color. También podemos hacer la versión de las orejeras, si ustedes quieren pueden tomar la versión de las orejeras. En este caso, como vamos a cambiar de color, el punto deslizado que hacemos siempre en la tercera cadena de comienzo, vamos a clavar la hoja y vamos a pasarlo con la hebra ya del color que elijamos. Nosotros vamos a hacer en el ejemplo este color. Y vamos a tomar la hebra para deslizar. Deslizamos, cortamos aquí un poquito el blanco y vamos a hacer una cadena para sujetar. Toda esta vuelta la vamos a trabajar en punto bajo. Podemos ir escondiendo la hebra amarilla si queremos, incluso podemos esconder la hebra blanca que vamos a cortar ahora. Tomamos estas dos hebras y las ponemos aquí al pie para trabajar escondiéndolas. Podemos hacerlo o bien insertándolo en el punto como tal, como hemos trabajado hasta ahora, quedaría así, o podemos hacerlo pasando por debajo de las hebras, es decir, en el hueco que se forma en el punto de la vuelta anterior. Vamos a hacerlo en esa versión. Trabajamos toda esta vuelta hasta el final. Llegamos aquí al último punto. Vamos a clavar la aguja para deslizar el punto y vamos a hacer una segunda vuelta. Es decir, subimos con una cadeneta y vamos a hacer una segunda vuelta de puntos bajos para que el bordecito se vea mejor, porque apenas nos quedó una hilera muy finita, entonces para darle más colorido al borde. Trabajamos esta segunda vuelta y ahí ya terminamos lo que es el borde. Llegamos ya al final, hacemos el último punto y deslizamos en la primera cadena que hicimos, deslizamos un punto para terminar la labor. Cortamos la hebra
Y ahora vamos a hacer los adornos que lleva el gorro. Nos queda así. En este caso vamos a usar los mismos ojitos que usamos en la versión anterior. Vamos a ponerle dos ojitos más pequeños. Pueden poner así, por un lado, como quieran. Estos ojitos más pequeños simplemente es hacer un aro mágico, sujetarlo con una cadena y tejer 6 puntos bajos que se unen al final con un punto deslizado. Y nos queda esto. Es bastante sencillo. Y la boca también vamos a hacer otra versión diferente a la anterior para que tengan opciones. En este caso vamos a pasar una hebra negra con una hebra de hilo fino. Vamos a introducirla por aquí y vamos a hacer una boquita fina. Hacemos como tres puntos, 1, 2, aquí clavamos la aguja. Aquí pasamos más recto, volvemos aquí, 1, 2, 3, como por aquí. Eso es todo, y después lo rematamos por dentro. Ya nos queda esto. Colocamos los ojos para que vean el efecto, cómo queda todo. Esto lo vamos a coser como lo cosimos en la versión anterior, y para coser las pupilas usamos hilo blanco y lo vamos metiendo hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera, que no se ve, y nos quedan las pupilas. Y por último podemos colocar el lacito y ya nos quedaría nuestro gorrito terminado. Bueno, espero que les haya gustado. Ya tienen para elegir una versión u otra, la que más les guste. Este es nuestro segundo proyecto de Halloween y bueno, continuamos con un poquito más. Hasta el próximo vídeo. Saludos.